una de cada 7 niñas será abusada sexualmente antes de los 18 años. Y en el caso de los niños, lo mismo va a ocurrir con uno de cada 11. Durante el año 2019, las víctimas de delitos sexuales a menores de 14 años aumentaron un 7,5%. Si bien las cifras son impactantes, lo es aún más la ausencia en el debate público del tema de la prevención, porque está comprobado que estos abusos sí se pueden evitar. Al respecto, vamos a conversar con Jimena Chenque, directora ejecutiva de Presidium Chile, que trajo al país desde Estados Unidos un modelo de seguridad o prevención aplicable a todo tipo de organizaciones. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Jorge, gracias por la entrevista. Cuéntame, Jimena, para explicarle a la gente aquí en Chile, ¿qué es Presidium? ¿Qué historia tiene en Estados Unidos en cuanto a la prevención del abuso sexual a menores? Mira, es bien interesante porque Presidium parte justamente en reacción a un abuso. Presidium parte hace unos 30 años atrás, cuando un niño es abusado dentro de un YMCA, en donde un psicólogo era parte del directorio. Y este señor estaba a cargo o era parte del equipo de la Universidad de Texas. Entonces le dicen a él, bueno, tú eres psicólogo, supongo que podrás ayudarnos en esto, porque ¿cómo es posible que nos pasara? Normalmente en Estados Unidos son súper cuidadosos en el cuidado, perdón que repita, de los niños. Entonces lo hicieron investigar y él formó una especie de equipo multidisciplinario con muchos de sus colegas psicólogos, pero también con otras disciplinas, y se dieron cuenta que aunque hubieran 1000 casos de abuso, no había 1000 razones por las que estos se producían. Lograron desarrollar científicamente a través de investigación un modelo que te da las 8 áreas en donde una organización puede implementar las mejores prácticas de manera de proteger a sus niños y de verdad prevenir que el abuso sexual nunca ocurra. Y este modelo matemático que se creó, Jimena, ¿permite realmente prevenir este tipo de delitos? ¿Qué resultados efectivos ha tenido ya en su aplicación en Estados Unidos? Bueno, en general cuando yo hago esa pregunta, porque se las hacía mucho a Presidium en un principio sobre todo, es complejo dar una estadística en términos de decir, ¿cómo te muestro yo lo que nunca pasó? ¿Qué es la prevención? O sea, es básicamente lo que le pasa, por ejemplo, a la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo muestran ellos que ahora es un éxito porque no pasan accidentes? Pero en general yo te diría que es bien interesante darse cuenta primero que hay pocos establecimientos que parten de decir como, hoy qué buena idea sería que nosotros pudiéramos tener esto. La gran mayoría de los clientes son gente que ya ha tenido malas experiencias, gente que ya ha tenido acusaciones, que han tenido como organización o como institución han tenido demandas. Entonces, esta gente dice, no, por favor, esto que no nos vuelva a pasar nunca más. Y efectivamente, cuando Presidium entra, el apoyo que se le da es tan completo a esa institución que efectivamente eso es muy raro que vuelva a pasar. Pasan cosas aisladas y cuando pasan, el análisis que se hace es igual como que cuando se cae un avión. O sea, desarman el avión entero hasta encontrar dónde fallaron. Y en eso Presidium son súper específicos, desarman el caso entero hasta darse cuenta de dónde fallaron y eso se soluciona. Entonces, a pesar de que uno no puede decir disminuyeron en un 20%, porque a pesar de que puede ser cierto, la verdad es que es el resultado en el plazo, en el tiempo, lo que a ti te da efectivamente la comprobación de que tú preveniste de manera efectiva. ¿Y esto es aplicable en nuestro país, Jimena, o este modelo tiene que ser adecuado a nuestra realidad? ¿De qué manera lo estás tú divulgando con el fin de que se pueda llevar a la práctica? Fíjate que fueron de las primeras preguntas que yo me hice, porque obviamente en Presidium se tocan estas 8 áreas, y lo interesante de Presidium es que te dan normas muy concretas. O sea, por ejemplo, estamos hablando de cómo debe tratar un profesor a un niño, entonces le dice, usted lo que sí puede hacer es A, B, C, D y E, y usted lo que no puede hacer es esto otro. Entonces, esa persona tiene una cosa muy precisa a seguir y esa institución tiene una cosa muy precisa a fiscalizar. O sea, yo le dije que no lo abrazara así y usted lo abrazó. Y usted sabía, porque yo se lo dije, y usted me firmó el papel, yo le hice capacitación. Entonces, en general, Jorge, es súper aplicable. Y es aplicable porque al final los valores son internacionales, los valores son de todo el mundo, o sea, todo el mundo entiende
qué significa no abusar hoy día, mucho más que hace 10 años atrás. ¿Y cuál es tu visión, Jimena, con respecto al abuso infantil, el abuso sexual infantil en Chile? ¿Crees que se está haciendo bien, se está haciendo una buena prevención o no? Mira, es bien triste, Jorge, cuando uno revisa, a ver, ¿qué pasa? Las instancias, las iniciativas en relación al abuso no pueden partir como una iniciativa particular de un colegio en donde sea. No pueden partir como una cosa chiquitita, tienen que ser políticas, definitivamente políticas de Estado, porque es el Estado el que tiene que garantizar, como derecho que está garantizado en la Constitución, la protección de todos. Entonces, de partida, la primera piedra en ese sentido, la primera base de empezar a prevenir, le corresponde al Estado. Y desde ese punto de vista se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, hace algunos años se promulgó la obligación de que todos los colegios tenían que tener un protocolo de buen trato y que en algunas de ellos salen cosas relacionadas, pero no necesariamente fueron directamente apuntando hacia el hecho del abuso. Y lo que es más importante, no apuntan necesariamente, y te diría que en la gran mayoría de los casos, a la prevención. O sea, te dicen, mire, este es el protocolo de actuación si usted encuentra que, pero ahí el daño ya está hecho. O sea, ahí ya tú no tienes nada más que hacer. Y obviamente en términos de recursos es mucho más caro tratar a una víctima que prevenir que sea víctima. Bueno, claramente, como tú dices, es mucho más caro también hacer después que la crisis se pueda resolver, porque aquí está en juego la reputación de las organizaciones, etcétera. Es Así decir, es, siempre va a ser una muy buena inversión el prevenir hoy día que este tipo de delitos se cometan. ¿Cómo ves tú, así en es. general, esa visión de las organizaciones? ¿Lo tienen presente o no? ¿O creen que Fíjate esto en que definitiva va a ser un gasto? en Chile, lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, existe una gran cantidad de información ya de estadísticas de todos los millones que han tenido que pagar cientos de organizaciones distintas. En Chile yo te diría que el primer ejemplo que tenemos es cuando hace 2 o 3 años el grupo de las personas abusadas por Caradima demanda al arzobispado y les pide 450 millones, que finalmente se bajaron a 300 y eso fue lo que se pagó. Esa es la primera referencia que tenemos en términos de dinero. Mira, eso en términos de dinero, o sea, claramente, pero la Pero reputación de no, es algo reputación, tremendo lo Jorge, que queda después. fíjate que lo otro que nosotros hemos notado es que cuando una institución ha trabajado por la prevención y le pasan cosas, los medios, en general la opinión pública, los trata de manera mucho más suave que cuando no han hecho nada. O sea, si por ejemplo, yo soy una mamá que agredieron a mi hija, pero yo he ido a clases, al colegio que me han dicho qué hacer, veo que sus profesoras están capacitadas, veo que las niñitas están... Yo sé que se hizo todo lo posible, o al menos se hizo un esfuerzo dentro de lo que consideraban que se podía hacer. Pero si yo como institución no hice nada, nunca he hecho nada, otros casos se han tapado, por ejemplo, porque no cuesta nada. O sea, mira, lo típico que pasa es que te dicen, oye, mi hija fue agredida, qué sé yo, y entonces salta otra mamá y te dice, mi hijo, oye, es que mi hijo también. Oye, ¿y ustedes cómo lo solucionaron? Bueno, nos pasaron plata, ¿y eso cuándo fue? Hay gente que te dice hace 15 años. O sea, entonces eso da incluso más rabia, porque la verdad que eso es mentirle en la cara a la gente. Entonces, no solamente no hicieron nada, sino que podrían haber hecho algo porque ya tenían un antecedente concreto. Claro, eso es lo que ocurre generalmente. La primera actitud que tienen todas las organizaciones y las Total. empresas es tapar, que no se sepa. No, Sí, oye, haz todo lo posible que esto no se sepa y arreglar con dinero de inmediato para que la gente firme una cláusula de confidencialidad y que no diga nada. Pero en definitiva, hoy día, Jimena, todo se sabe. Hoy día todo se todo lo que sabe, ocurre en todos lados, de alguna u otra forma, se proyecta a través de las redes sociales, por ejemplo, y la gente lo conoce. obvio. Entonces, es la peor medida, ¿no? Es la peor medida. De hecho, dentro de nuestros protocolos hay cosas de prevención, prevención, prevención. En caso de que llegamos tarde y ya se produjo un abuso, hay un protocolo de actuación a quién le tengo que informar, cuándo le tengo que informar, cómo le tengo que informar, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo que nosotros les pedimos es que cierren el círculo. O sea, si tú vas y me haces una denuncia por un hijo tuyo o por un amigo de tu hijo, por ejemplo,
yo como colegio lo que tengo que hacer es terminar ese círculo. O sea, te digo, Jorge, mira, hablamos con fulano, a este niñito ya tomamos tales precauciones, hablamos con su papá, y quedamos en esto. Y se cierra el círculo. Porque lo que es típico, y también lo vemos acá rato, además de tapar cosas, es que la gente va, denuncia y nunca más sabe. Nunca más se supo. Entonces también, Jorge, que te traten con ese tipo de displicencia en una cosa que es tan grave, en una cosa que es irreparable, porque la víctima podrá aprender a vivir con eso, pero jamás lo supera. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas a toda costa. Y cuéntame un poco, Jimena, este modelo que ustedes tienen está ya aplicable de inmediato hoy día en Chile, es decir, tú tienes todo el equipo formado para que si alguien te llama y te contrata con el fin de que quiere saber este modelo matemático, se puede ya impulsar de forma absoluta, rápida. Sí, mira, desde el modelo nosotros en el fondo vamos bajando lo que nosotros llamamos soluciones, porque de repente nos pasa que hay por ejemplo, colegios que tienen como todo hecho. Entonces, por ejemplo, con la Carola nos ha pasado a revisar protocolos de colegio y decimos, aquí está todo. O sea, yo aquí a este protocolo no tengo nada que agregarle. Pero por otro lado, un papá de ese mismo colegio, cuando yo le conté que me iba a dedicar a esto, me dijo, por favor, anda a mi colegio porque en mi colegio no hay nada. Entonces a mí eso me dice una cosa muy clara. El papel aguanta todo, pero a la hora de prevenir eso no sirve, porque las personas no saben qué hacer, se vuelven locas, una le avisa a una persona, otra le avisa a otra, muchas veces se autoperjudican en términos de la misma institución. Entonces, no todos los colegios están en el mismo nivel o todas las instituciones están en el mismo nivel. Hay otra gente que han hecho muchas más cosas, como te digo, y hay otros que están realmente en cero. O sea, hay gente que no tiene nada. Porque tú, hoy día hablábamos con la Carola, el desde, es decir, que tu política, la primera política que tú tienes en tu colegio, por ejemplo, es que aquí no se va a aceptar ningún tipo de abuso. Ni abuso Cuando, sexual, ni bullying. cuando, perdona, cuando tú hablas de la Carola es cuando es que es tu mano derecha en esta Mi organización, ¿no? partner, sí, mi ¿Tu partner. partner? Sí. Sí, Para, entonces pasa eso. Si tú como institución ni siquiera tienes por escrito la importancia que tiene para ti el prevenir que sucedan este tipo de cosas, entonces, ¿qué se puede decir del resto de las cosas? Y por otro lado, para nosotros es muy fácil, por decirlo de alguna manera, trabajar, porque hoy día somos dos en Chile, pero tenemos un equipo gigantesco detrás de nosotros, que es el equipo americano, que son más de 50 personas, y esas personas trabajan permanentemente en distintos sectores, como te diría yo, de las instituciones, y son psicólogos, antropólogos, sociólogos, gente de verdad súper preparada y súper apasionada en esto. Fue muy divertido porque cuando yo fui el año pasado a decirles, oye, yo quiero traer esto a Chile, eh, después hace muy poquito nos llegó una carta de vuelta de mi socio americano que dice que, claro, que ellos vieron en mí la pasión por esto y que por eso los conquisté, que nunca se les hubiera ocurrido ir a otra parte y cuando me vieron a mí como que de verdad esto me llamaba la atención y sentía que era una bandera de lucha muy potente y muy necesaria, como que ahí tomaron la decisión. Fue como divertido. ahora, desde el punto de vista de las empresas, las organizaciones, el costo que tiene este modelo de seguridad para prevenir el abuso sexual infantil, ¿está al alcance de ellos? ¿Se puede hoy día difundir de una manera más amplia en Chile desde el punto de vista ya del financiamiento? Mira, en general no son servicios baratos porque esto lo que tiene es que básicamente son tiempo, esto es consultoría. Entonces es consultoría de gente que realmente tiene una experiencia súper amplia, súper vasta en el tema. Pero también dentro del ADN de Presidium está, y de hecho se está trabajando particularmente en este momento, el tratar de que no porque seas una institución chiquitita no puedas tener acceso a nuestros servicios. Estamos probando un modelo de precios que va a ser calculado en base a tu presupuesto anual. Entonces, si tú tienes 100 millones de presupuesto anual, no te vamos a cobrar lo mismo que si tienes 500 o si tienes 50. Obviamente vamos a tener que ajustar algunas cosas, vamos a ofrecerte cosas más chiquititas que tú mismo puedes adaptar y no las vamos a adaptar nosotros, por ejemplo, pero como te digo, dentro de la idea general de Presidium, que yo lo escuché desde el principio,
es decir, pucha, tratemos de que esto llegue a la mayor cantidad posible de gente, a la mayor cantidad posible de niños, porque al final esa es nuestra misión. O sea, nuestra misión es cuidar a esos niños y de verdad, cuando uno ya está metido en esto y algo más sabe del tema, te das cuenta que es una visión que vale la pena. De todas maneras, Jimena, yo creo que cualquier cosa y sobre todo un modelo de seguridad probado en Estados Unidos y que se puede aplicar aquí en Chile puede ser de mucha, mucha ayuda para que otros niños en el futuro no sean abusados de esta manera. Muchísimas gracias, Jimena, por esta conversación, por darnos muchos antecedentes con respecto a lo que es Presidium Chile y ojalá que la gente lo vea más como una inversión, evidentemente, y no como un gasto, porque esa es la visión en general que adoptan muchos ejecutivos frente a modelos nuevos como este, que evidentemente les van a hacer un ahorro enorme en el futuro en cuanto a lo que es invertir en mejorar la reputación, sobre todo. Mira, de hecho nosotros partimos siempre diciendo que si tu directorio no está convencido, entonces no lo hagas. Eso es lo que si esa gente no está convencida de que esto vale la pena, entonces no lo hagas, porque va a ser como remar en el desierto. O sea, no te van a pescar o te van a pescar un rato y después ya se va a acabar. De todas maneras, pero algo tenemos que hacer en Chile con respecto a seguir evitando este abuso sexual infantil. Es muy, muy necesario. Muchísimas gracias, Jimena, por esta conversación. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, que estés bien.